Buenos días de la Cruz, buenos días Some, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar dando o explicando un poco en relación a los actos de comercio nuevamente, haciéndole un repaso de la clase pasada que nos quedamos, ¿no? Sí. Los actos de comercio y los comerciantes, así como su importancia. Creo que lo tienes anotado por allá. Perfecto, entonces hoy vamos a hacer un repaso, lo que establece el código de comercio en sus numerales específicos en razón de lo que es la parte del comerciante y los comercios, para por lo menos dejar ya este tema ya finiquitado del comercio y los comerciantes. Ok, dice la normativa legal del artículo 2, que son actos de comercio, todos los contratantes ya de parte de alguna de ellos solamente. La compra, habíamos quedado de que era la compra, permuta, arrendamiento de cosas muebles hechas con ánimo de revenderla, permutarla, arrendarla o subarrendarla. En la misma forma o en otra distinta, y la reventa, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Porque fíjate que aquí dice la reventa. Y acuérdate que hablamos de los frutos que era reventa. Y no se consideran actos de comercio. Más sin embargo, dice el artículo 2 que sí son actos de comercio. ¿Viste la contraposición? Mira, son actos de comercio, la reventa. Pero en el caso de que ambas leyes coliden, ¿qué se hace ahí? Generalmente, si colinda, se toma en cuenta la que más beneficia, pues generalmente es la más beneficiosa, ¿sí? De acuerdo a la normativa. Porque muchas leyes van a colindar con un artículo con otro. En todas las leyes hay algo que colinde. Entonces, de una u otra forma, tratan en lo posible de dirimir de forma equitativa esas diferencias, ¿sí? Sin que afecte a ninguna de las partes, ¿sí? Entonces, vemos acá en el artículo 2 que aparece lo que es la parte de los actos de comercio, lo que habíamos indicado. La compra o permuta de deudas públicas u otros títulos de crédito que circulen en el comercio hecha con el ánimo de revenderlo o permutarlo. Y la reventa, mira, vuelvo otra vez, lo es la reventa o permuta de los mismos títulos, ¿sí? Ok, la compra y venta de un establecimiento de comercio, eso es también son actos de comercio. Y de las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil. Las empresas de fábrica o de construcciones, las empresas manufactureras, almacenes, bazares, tiendas, fondas, café y otros establecimientos semejantes. ¿Traiste el código de comercio? Todavía no lo tengo. ¿Ah? Todavía no tengo el código. ¿Ah, todavía no lo tienes? Ah, listo. Es importante tenerlo, ¿viste? Sí. Ok. Seguimos aquí. Las empresas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas de la naturaleza, tales como la producción y utilización de fuerzas eléctricas. Las empresas editoras, tipografías, la librería, las litografías y las fotográficas. El transporte de personas o cosas por tierra también son consideradas como actos de comercio, ¿sí? O sea, los camioneteros, los buceros, esos que cargan pasajeros, esos son actos de comercio que ellos realizan. Uno formal, por lo generalmente tienen que estar formalizados, porque no pueden estar cargando pasajeros por ahí porque los multan. Incluso les retienen las unidades cuando están en esas circunstancias. Ok. Las empresas de provisiones o suministro, las agencias de negocio y las empresas de almonedas. Las empresas de espectáculos públicos, los que se encargan de hacer eventos, por lo general ellos tienen que sacar unos permisos y tienen que pagar unos impuestos, ¿no? Unas tasas al Estado. Y la permisología correspondiente para que ellos puedan realizar sus espectáculos de forma libre. Entonces, también están las empresas de espectáculos públicos, como habíamos indicado, los seguros terrestres, de mutuos o de prima, contra las pérdidas y sobre las vidas. Eso se refiere más que todo a los seguros de vida, a los seguros de vehículos. Hay seguros de responsabilidad civil, responsabilidad limitada, los RCB, ¿sabes? Los que utilizan generalmente los vehículos, porque es importante que ellos cuenten con una póliza a la hora de que cometan algún tipo de siniestro o
algún accidente y lesionen a alguna persona, están en la obligación de reparar ese daño, ¿sí? Y que por lo menos el seguro les cubra ese daño. En tal caso, si no ocurre la muerte, pues, porque ya cuando ocurre la muerte ya sería un homicidio culposo, ¿no? Y entonces habrían otras investigaciones de parte del órgano público. En este caso, los funcionarios policiales que levantarían el croquis del levantamiento del accidente y realizarían las actas policiales que serían enviadas posteriormente al Ministerio Público para que investiguen esa situación o ese hecho. Eso pasa mucho, lo que es la parte de los accidentes de tránsito, que es, por ejemplo, con lesionados, accidentes con fallecidos, ¿sí? Ya cuando son fallecidos, como te estoy indicando, se trata de homicidios culposos, ¿sí? Que ellos no tuvieron la intención de matar a la persona, pero ocurrió de esa forma, ¿sí? No tuvieron la intención, pero ocurrió el hecho, con unas consecuencias. Y entonces, por supuesto, ellos tienen que asumir esas consecuencias. Entonces, seguimos de esta forma. Las operaciones de banco y de cambio, todo lo que tenga que ver con la parte bancaria, las acciones que realicen los bancos, es importante tener en cuenta que también son actos de comercio que ellos realizan. Por supuesto, la banca se rige por una ley, que es la ley bancaria de bancos, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la parte de operaciones bancarias, seguros, se manejan con esa ley. Ok, hay unas operaciones de corretaje en materia mercantil, que es a lo que estamos refiriendo, lo de seguro, también aplica acá. Las operaciones de bolsa, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son las operaciones de bolsa? Las operaciones son las que... Esto yo son las de las inversiones, ¿no? Con respecto a... Ajá, las operaciones de bolsa, exacto, en relación a las inversiones que realizan las personas que de repente quieren hacer una inversión porque ven que su dinero está estancado en algún sitio y no le ven fruto, pues. Le ven fruto y quieren realizar unas grandes inversiones o inversiones pequeñas. Por lo menos los que no tienen, por supuesto, hacen sus inversiones pequeñas. Y con el tiempo estas inversiones van creciendo. Hay, por ejemplo, los índices aquí en Caracas, los índices bursátiles y todas esas cosas, casas de bolsa, casas de valores. Esas son inversiones que realizan para tratar lo posible de que el dinero de esas personas se revalúe, por decirle algo, ¿no? Y tengan un mayor porcentaje de ganancia y de liquidez. Eso se da mucho. Pero muy poca gente está metido, yo veo que muy poca gente, no como antes, pues, que la gente sí participaba en esa cuestión de bolsa. Y ahorita la ha perdido así como mucha fe. Más sin embargo, sí hay, pues, sí existe. Sus clientes, por ejemplo, tenemos seguros la Previsora, ¿sí? Seguros Caracas, que son grandes empresas, los seguros mercantiles, que esos son unos, como decir, unos Wall Street, ¿saben? Los de Wall Street, ¿viste esa película? Que eran grandes inversionistas en cuanto a las bolsas de valores, los índices bursátiles, y tenían toda la información y todo el monopolio acaparado. Esa película es interesante, es interesantísima. Bueno, seguimos entonces de la Cruz. Más o menos ahí se entiende eso, en relación nada más a la parte de índice de bolsa y valores. Dime. Había un caso, bueno, reciente muy curioso con la bolsa de valores. Ok. Que fue con el caso de Japón, que no sé qué hicieron, pero al parecer aumentaron, ¿cómo se le decía eso? La tasa de... Ajá. No me acuerdo cómo se decía, pero aumentaron. Okay. Y eso causó que la bolsa de valores se fuera al piso. Eso fue cuando lo de la moneda esta que se desplomó, el Bitcoin, que perdió mucho valor. ¿Fue en esa oportunidad, sería? ¿Es lo que estamos hablando? Fue reciente, fue hace 2 meses. Ah, ya. Lo que pasa es que el banco de Japón proponía una bolsa de valores donde ellos incluso salían perdiendo, o sea, tenían un margen de ganancia del menos 0.2%. Ok. Como muchos inversionistas extranjeros estaban aprovechándose de eso, ellos para proteger su moneda, el Banco de Japón lo que hizo fue subir esos valores. Todos empezaron a vender las inversiones y la bolsa de valores se desplomó. ¿Eso tiene algunas consecuencias? Generalmente para el país sí, porque acuérdate que esas bolsas de valores, por ejemplo, póngase que aquí se haga unas cuestiones de bolsas de valores.
Entonces, lo que es la parte de inversiones, de banca, que tenga que ver con la parte de corretaje de seguro, de inversiones de ese tipo de aseguradoras que ofrecen, por ejemplo, servicios cuantiosos, ¿no? Por decirlo así. Generalmente tienden a mermar un poco lo que es la parte de la calidad, el presupuesto, ¿sí? Eso afecta mucho en cuanto a eso. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que hay una oferta y una demanda en esos productos, tienden generalmente en los índices bursátiles la gente a comprar que presumen que más adelante eso se puede disparar. Entonces, cuando esa oferta y la demanda se dispara, se incrementa el costo y entonces ellos hacen una reventa o lo ponen en ese estado, compran y venden acciones, al menor costo para que la rentabilidad les sea, el margen de ganancia de utilidad sea mayor, pues, en esa gente. Esa gente nunca pierde, por lo general, porque siempre está invirtiendo y esos son monedas fluctuantes, ¿ves? ¿Sí? Siempre bajan y suben. Bajan un piquito, suben otra vez. Bajan y suben. Es igual que los Bitcoin, los Ethereum, todas esas monedas que tenemos ahorita virtuales, que se manejan a través de billeteras electrónicas o billeteras virtuales. Eso tienen un margen de ganancia que, por ejemplo, van, suben, bajan, suben. Entonces tienen un margen de ganancia en cuanto a los índices bursátiles, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a esa parte del índice bursátil, de las casas de valores, las inversiones. Ok, seguimos entonces por acá de la Cruz. La construcción y carena, compra, venta y reventa y permuta de naves. Ese en cuanto a la parte de producción de naves aéreas, ¿sabes? Cuando te dice la palabra nave ya tú sabes que es esa parte, ¿no? ¿La palabra cómo? Naves. Cuando dice nave ya sabe que se refiere a la parte de naves aéreas. Pero también hay naves acuáticas, ¿sí? También esa parte también entraría en esa parte. Aunque a ellos le dicen la parte marítima, ¿sí? Ok, la compra y venta de herramientas, aparejos, vituallas, combustible u otros objetos de armamento para la navegación. A eso se refiere lo que es la parte de lo marítimo, ¿no? De la navegación. Las asociaciones de armadores y de las expediciones, transporte, depósito y consignaciones marítimas. Más hacia la parte marítima, toda esta parte. Los fletamientos, ¿sabes? Flete, lo que hacen fletamiento. Es extraña la palabra, pero así se dice acá. Los préstamos a la gruesa y seguros y demás contratos concerniente al comercio marítimo y a la navegación. Esa es la parte, como digo, toda esta parte de estos últimos artículos, de estos últimos numerales, se refieren a la parte marítima. Los hechos que producen obligaciones en los casos de avería, naufragio y salvamento. Eso en los casos de que ocurriera algún tipo de incidente en la parte naviera, ¿sabes? En la parte marítima. Los contratos de personas para el servicio de las naves de comercio y la convención sobre los salarios y expendios de la tripulación. Ok. Los contratos entre comerciantes y sus factores o dependientes. A eso se refieren los actos de comercio del artículo 2. Ok. Con esto entonces se deja establecido de que estos son los únicos actos de comercio que establece la ley, o sea, el Código de Comercio. Y por el Código de Comercio generalmente nosotros nos guiamos para hacer actos de comercio, saber qué es un comerciante y todo lo que es la parte de empresas mercantiles, ¿sí? Sí. Ok, seguimos entonces. El artículo 3 dice que se repuntan además actos de comercio, cualesquiera otros contratos, ¿sí? Y cualquiera otras obligaciones de los comerciantes si no resulta lo contrario del acto mismo. ¿Ve? O si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. Ok. ¿Puedes explicar el artículo? Sí. Ok.
Cuando, por ejemplo, esto está repuntando en cuanto a la parte de los actos de comercio, cualquier acto de comercio, bien sean contratos o cualquier otras obligaciones que asuman en cuanto a esos actos de comercio, porque acuérdense que todos los actos de comercio tienen unas obligaciones, tienen unas responsabilidades. Y entonces un acto de comercio, como indicamos anteriormente, no es más que el comerciante informal, ¿verdad? Trata en lo posible de formalizarse para realizar este tipo de compra y venta a través de unas obligaciones, bien sea de alguna empresa de la que ellos consideren, bien sea una empresa de manufactura y todo lo que establezca en los numerales del artículo 2, que todos estos son actos de comercio: compra y venta de establecimientos de comercio, la comisión y el mandato comercial, las empresas de fábrica o construcciones. Ya esa la hemos comentado acá. Ok. Y que no resulte contrario al acto mismo, es decir, que no haya alguna ley o alguna normativa que los que estamos hablando que colinde con esa normativa. Más sin embargo, son considerados actos de comercio. Por lo general yo veo que casi en su mayoría todo lo que hacen las personas son actos de comercio. Yo lo manejo de esa forma, porque tenemos unas obligaciones que establecemos, ¿verdad?, a través de esos actos de comercio con la persona. Y a la vez asumimos una responsabilidad o unas obligaciones que tenemos que cumplir, tanto para él como para uno mismo, pues, ¿sí? Ok. Dice el artículo cuarto o 4, los simples trabajos manuales de los artesanos y los obreros también son actos de comercio, ¿viste? Ejecutados individualmente, bien sea por cuenta propia o en servicio de alguna de las empresas. Cuando lo hacen en forma particular, ya lo están haciendo nada más por forma propia, por su cuenta. Pero cuando lo hacen con una empresa, ya por ejemplo, ya ahí entrarían con una serie de compromisos en cuanto a la responsabilidad que tienen con la empresa y las obligaciones. Aquí dice: si tales obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. ¿Ve? Y se refiere nuevamente en los numerales 2 de este mismo artículo que estamos hablando. Entonces la ley del artículo 4 te envía al artículo 2, que te hace referencia a ¿qué? A todos los actos de comercio que hemos mencionado aquí en este artículo 2 del Código de Comercio, que aquí establecen todos sus numerales desde el 1 hasta el 23, todos los actos de comercio, bien explicaditos. Habíamos hablado que no son actos de comercio la compra de fruto, ¿te acuerdas? Volvemos otra vez a esto. De mercancía u otros efectos para el uso de consumo del adquiriente o de su familia, ni la reventa que se haga de ellos. Aquí volvemos otra vez a colindar con el artículo 2, ¿sí? Pero son actos de comercio. ¿Tiene la razón la ley? Sí la tiene. Los seguros ya lo vimos. Ok. Dice el artículo 9 de la Cruz, que las costumbres mercantiles, ¿verdad?, suplen el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes. El artículo 9 habla sobre las costumbres mercantiles. ¿Sí? Esto es lo de que la costumbre se vuelve ley. Se vuelve ley, es correcto. Cuando la ley queda como en segundo plano, ¿no? Pero generalmente aquí en Venezuela, aquí se aplica más que todo, en todas las terminologías, todo lo que tenga que ver con la ley. Las costumbres, acuérdate que habíamos hablado que las costumbres se realizan en otros países, habíamos hablado de Inglaterra, en los países anglosajones, ¿sí?, que se dan esas costumbres. Y por naturaleza la gente tiende a cumplirlas, porque está por encima de la ley. Porque ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, ya una costumbre se hace ya ley, es porque ya eso ha pasado por tradiciones y se han quedado durante toda su vida así. Y no han formalizado una ley como tal, sino que se refieren más que todo a esa costumbre mercantil, de querer hacer las cosas que no estén contempladas en una ley formalizada, una ley material, ¿sí? Lo que llamamos nosotros una ley material. Sino que lo hacen de forma oral, de forma tradicional,
¿sí? Esa costumbre, y a través de esa costumbre se vuelve como especie para ellos en esos países una jurisprudencia que está mucho por encima de la ley. Ya esa costumbre se vuelve ley. Por eso le dice, esa costumbre se vuelve ley en razón de eso, pues. Porque le dan prioridad a la costumbre y no a la ley. La ley pasa en segundo plano. ¿Sí? Profesor. Señor. ¿Ahora sí? Listo. Bueno, con esto hemos terminado un poco los puntos en relación a los actos de comercio y un poco más en las clases futuras para que ellos tengan una explicación lógica y razonable en relación a la parte del comercio. Quedamos pendientes entonces para la próxima clase el ejercicio del comercio, que eso se lo voy a enviar, le voy a hacer un videito y se los voy a enviar explicativo. Las obligaciones de los comerciantes, vamos a hablar un poquito de esto. Sí, vamos a hablar de esto, del ejercicio del comercio y las obligaciones del comerciante. Entonces quedamos así, gracias por todo de la Cruz y bueno, estamos entonces en contacto. Gracias. Bueno, dejamos constancia que para la próxima clase quedamos pendientes para el ejercicio, para discutir un poco el ejercicio del comercio y lo que es la parte de las obligaciones de los comerciantes y los registros de estos mismos registros del comercio. Para discutir un poco en relación al código de comercio y que ellos tengan una idea de qué es el comerciante y los actos de comercio, que ya por lo menos se lleven una idea firme de todas estas conceptualizaciones y definiciones. También vamos a ver para la próxima clase lo que es la firma personal, que es importante que ellos tengan en cuenta. La firma personal está establecida en el artículo 26 y 27 del Código de Comercio. Entonces vamos a ahondar un poquito en relación a lo que es la parte de la firma personal. Y de la contabilidad mercantil también vamos a hablar un poco, para ahondar un poquito más en relación a estos aspectos. Entonces, bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias.